Leones, bienvenidos de vuelta al canal en un nuevo vídeo de Blue Lock, donde en el vídeo de hoy nos encontramos de vuelta para poder hablar del volumen 5. Sí, qué bien. Nuevo volumen donde nos aportan dos nuevas cartas SSR y bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos ofrecen. Eh, en este caso sí que han regalado una multi gratuita. En el volumen 4 no hubo multi gratuita porque eran conscientes de que la carta de Rin era una barbaridad. Ya sabéis que le dediqué un vídeo, que literalmente el título que puse, bueno, título en el vídeo no, en la miniatura era como esta carta es Dios, sigue siendo Dios, sigue estando bautizada como Dios, porque estas cartas están muy bien, debo decir que ninguna, o sea, sí hay una que me produce asco, pero no es mala, hay que decir que no me parece mala carta. Igualmente, la mejor carta sigue siendo la de Rin, con mucha diferencia, no hay debate. Así que bueno, vayamos ya con esta primera carta, que como podréis observar, el atributo del cual se profesionaliza o el atributo principal que nos ofrece es atributo de condición. ¿Vale? Ya hemos visto este atributo en personajes como el monje, y no es un atributo que se haga mucho de ver, ya que este atributo lo que hace es como mezclar otros atributos, ¿vale? Es una especie de... Sí, ¿no? Como que suele mezclar, pero no sabemos exactamente qué hasta que no lo veamos, porque esto va a depender mucho de la carta o del jugador. En este caso es la primera carta, como ya digo, en ofrecernos este atributo. Y esto es muy positivo, ya de por sí sin ver la carta ya me ha llamado la atención. Siempre que haya algo que sea el primero en algo, siempre llama la atención a priori. Así que en este caso, bastante bien, de momento. Debo decir que realmente el dibujo de Nagi ahí mirándolo fijamente con ese aura oscuro ahí detrás, ¿no? Me mola bastante, sinceramente. Pero bueno, eso es caso aparte. Vamos a hablar ahora sobre las pasivas. Como podréis ver, en la primera pasiva nos dan aceleración inicial 350, segunda pasiva sabiduría inicial 150 y la tercera pasiva dice acelerar durante la práctica un 30%. Frenamos un poco para comentar que, como estáis observando, este atributo nos está ofreciendo ahora mismo dos pasivas de velocidad que no van enlazadas con su propio atributo, para que veáis que lo que os he comentado antes es así. Esto va a depender mucho, los atributos de condición van muy asemejados a lo que quieran ofrecerte, al atributo que quieran ofrecerte, y no va a ser raro porque es así. Entonces, luego tenemos el atributo de sabiduría que está por ahí, se hace de notar, así que tenemos dos de velocidad y una de sabiduría que sería astucia. Bueno, está bien, de momento es algo correcto, está bien, normal. Ok, luego la siguiente pasiva, como estaremos observando, dice aumento de la tasa de ocurrencia de prácticas especiales. Bueno, esto es un aumento en las probabilidades, como bien sabéis, de hacer aparecer cartas doradas. Una muy buena pasiva, que nos la dan en un 50%, que no es mal porcentaje, pero sí que es verdad que podría ser un poco mayor, ¿vale? Un poco mayor, pero igualmente no está mal. Siguiente pasiva dice recuperación de condición arriba 4. Ya sabéis que esto viene fenomenal para el estado de ánimo del jugador en los entrenamientos, ¿no? Lo de extremo agut, a veces, en fin. Básicamente esto es increíble para aguantar más en los turnos, ¿no? Durante cierta... digamos que durante cierto estado de ánimo. Entonces, es una pasiva muy buena. Tenerla en cuenta. Luego, la siguiente que me llamó mucho la atención, tenemos la pasiva de subida de skill, o sea, sí, ¿no? De subida de nivel en las skill a 7 a 7. Me parece una barbaridad. Yo os digo, y siempre os lo voy a decir, que estas pasivas, aunque suba uno, ¿vale? Si pasa de 5 a 6 o de 6 a 7, aunque suba uno, se nota muchísimo la diferencia. De verdad que se nota un montón la diferencia. O sea, si al día de mañana hay una carta con 8 y a lo mejor la carta no es muy buena, ya de por sí esa pasiva me va a volver loco. Porque de verdad que aquí sí que solo la subida de uno o 2 hay una diferencia muy vasta. Así que realmente es bastante top esta pasiva. Luego, la última pasiva, que como bien sabéis es la más difícil de bloquear, donde nos aparecen dos pasivas en la misma. En este caso, nos dan una pasiva de sabiduría en un 30%, que con esto consigue equilibrar la subida de atributos. Tendríamos de astucia 2 y de velocidad 2, ¿veis? Y luego, por último, que esto sí que me ha roto por completo la cabeza, tenemos la misma pasiva que nos han ofrecido antes. Esto dudo mucho que sea un error, porque es que lo vi en la página y luego lo vi
en el mismo juego traduciéndolo por mí mismo porque se me hizo muy raro y pensé, esto tiene que ser un error. No es un error. Literalmente nos está ofreciendo la misma pasiva dos veces. Recuperación de condición 4. Que digo yo que con la suma de ambas sería 8. Lo que sucede es que no sé muy bien cómo funciona esto porque es la primera vez que tenemos una pasiva duplicada. Una pasiva duplicada en una carta SSR. Es la primera vez que sucede. No sé si se va a sumar, no sé si de 4 más 4 va a ser 8 o qué es lo que va a suceder. Pero bueno, yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Doy por hecho. Lo que sucede es que a la vez considero bastante perro que no hayan metido la misma pasiva en vez de una de 4 y otra de 4, que es lo mismo. En vez de eso, ¿por qué no nos meten una con 8? Digo yo. Y así el huequecito queda libre para meter otra pasiva. Pero bueno, supongo que también lo habrán hecho de esta forma para no meter otra pasiva y simplemente... No sé, es que hay veces que no entiendo por qué hacen este tipo de cosas, pero sí que sé y noto que muchas de estas cosas las hacen para ir evolucionando poco a poco, porque si de repente, si consideran muy chetada esta pasiva en 8, pues a lo mejor dicen, venga, va, vamos a meter una aquí de 4 y vamos a meter la misma aquí de 4, ¿no? Para, no sé, para ofrecer algo distinto, algo nuevo, ¿no? No sé, la verdad es que me parece bastante raro esto, pero muy llamativo. Porque es que si de verdad se suman ambas y tenemos un total de 8, es una barbaridad de carta. Pero bueno, aquí no acaba la cosa porque nos ofrece dos cartas doradas. Ambas son distintas. Ya sabéis que esto es lo que hacen siempre con las cartas SSR, que nos ofrecen dos tipos de cartas doradas distintas, ¿vale? Donde la primera, la del zapato, que se le denomina carrera de lanzadera a máxima potencia, nos ofrece dos skills distintas, como estaréis viendo en pantalla. Luego tenemos la de entrenamiento de imagen, que nos ofrece otras dos skills distintas, bastante bien. Tenemos ahí bastante contenido que nos va a poder ofrecer esta carta para aumentar en nuestros entrenamientos. Y luego, y luego esta carta, os voy a enseñar la skill dorada que tiene y que podemos aprender. Esta sí que la voy a leer. Ya sabéis que siempre leo las doradas, las otras las dejo para que vosotros las leáis, ya que considero que las más importantes para comentar, que suelen ser las más distintas, son las doradas, ¿no? Además que en todo nos aportan más. Igualmente, vamos con la dorada que dice lo siguiente. Se llama Verdadero Avance y nos ofrece que el campo de tiro propio puede ser muy largo cuando el equipo contrario está al frente. Número máximo de activaciones ninguna. Qué putísima barbaridad de skill. O sea, esto básicamente lo que nos quiere dar a entender es que nuestro campo de tiro va a extenderse, o sea, va a ser más largo. Si es un rango de tiro medio, pues se va a alargar más gracias a esta skill. Pero dice que sucede cuando el equipo contrario está al frente, lo cual es como, ¿qué? O sea, es un requerimiento muy simple. ¿Me explico? Entonces, prácticamente esta skill la vamos a poder activar muy fácilmente. Luego, como podéis observar, dice número máximo de activaciones ninguna, o sea que la podremos activar bastantes veces. Curioso, la verdad es que bastante curioso. Muy buena skill de oro, de verdad lo digo, muy buena skill de oro, porque hay algunas que son muy simples en las cartas SSR y lo puedo entender, ya que al ofrecernos tanto, pues que de lo que menos nos puede aportar es la dorada, le veo el sentido, porque es que ya de por sí las cartas SSR son muy buenas. Y en algo tienen que desinflarlas un poco para que no estén tan chetadas. Pero igualmente esta carta me parece muy top. Aún así os digo, no sé en qué posición la pondría en una tier list. De momento, claramente sí que os aseguro que está muy por encima de muchas. O sea que realmente, pues bueno, ya cuando haga la tier list veré un poco a dónde la coloco, ¿no? Bueno, lo último que me falta por comentar, que no es que sea muy relevante a día de hoy, pero sí que es verdad que comentando esto ya acabo de hablaros de todo lo que nos puede aportar esta carta, es sobre lo que nos aporta esta carta en la mecánica Sistema Skill Conit. Como bien sabéis, y intento decir mucho en estos últimos vídeos porque es una mecánica nueva, tenemos este vídeo subido ya en el canal, ¿vale? El cual os recomiendo ver si no sabéis muy bien cómo funciona esto, porque es una mecánica que a día de hoy, aunque no sea muy buena, en el futuro sí que va a ser bastante importante para hacer los futuros equipos y los futuros emparejamientos en los entrenamientos, por lo que nos puede aportar en pasivas o skill. O sea que básicamente
Es una mecánica muy importante y por ello mismo te dejo el enlace en la descripción para que le eches un vistazo a ese vídeo y puedas aprender todo sobre esta nueva realmente, porque es que ha salido hace muy poco, o sea que sí, nueva mecánica. Eh, Dejando todo esto a un lado, vamos a hablar de todo lo que nos aporta esta carta en esta mecánica. Como podéis observar, con los emparejamientos duales, podríamos decir, de los entrenamientos, en estos tenemos la obligación de meter tanto la carta en la formación de entrenamiento como el jugador, o sea que básicamente tenemos que meterlos para poder conseguir las pasivas que nos ofrecen, así que bueno, tenemos que necesitamos la carta en nivel 55 y a Nagi en nivel 55, ambos dentro de nuestra formación, para que nos ofrezca un 30 en aceleración inicial. Poquito, la verdad es que bastante poco, pero bueno, en fin. Como os digo, por añadir, ¿no? Por añadir ya lo último que nos puede ofrecer esta carta. Y luego, en nivel 65, ambos nos aportan un 1%, un 1%, perdonad, es que me tengo que reír porque es que esto es vastísimo, un 1% de probabilidades en el aumento de la tasa de ocurrencia de prácticas especiales, o sea, las cartas doradas, ¿no? El aumento de probabilidad de hacernos aparecer las cartas doradas sube a un 1% más. Cuidado con ese 1%, muy poderoso. Y luego vayamos con, en este caso, el de colección, que aquí no necesitamos meter todo lo que nos pide en la formación, sino que simplemente con tenerlo ya nos va a aportar. Esta es una de las opciones más chetadas de esta mecánica realmente, porque no tenemos que meter nada, simplemente tienen que existir, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué es lo que nos aportan? Pues teniendo la carta en nivel 50 con Nagi y Elisagi, o sea, con que tengamos a estos tres en nivel 50 sin ningún dupe, pues ya nos estaría aportando esas dos pasivas, ¿no? De resistencia inicial 2, sabiduría 2 y bueno, luego arriba lo mismo pero en 75, en este caso suben las pasivas. Y luego al nivel 100 pues tenemos un 12 de resistencia y un 11 de sabiduría, ¿no? Bueno, como os digo, con que tengamos a estos personajes, en este caso si tenemos a la carta y esos dos personajes a nivel 75, ya estaríamos desbloqueando esas pasivas para siempre, para cualquier entrenamiento. Así que bueno, esto sí que realmente es un suma, ¿eh? Es un suma porque cuantos más personajes tengamos de colección, aquí es donde dan importancia a nuestra box, pues es donde vamos a poder nosotros ir sumando y sumando y sumando las pasivas. Y aquí sí que vamos a ir notando en el futuro, no tan futuro creo yo, grandes diferencias, sinceramente. Pero bueno, ya hemos hablado de todo lo que nos aporta esta carta. Voy a ir con la siguiente, que aquí ya voy a ser un poquito duro, ¿vale? Por una cosa que no me ha gustado nada. Así que bueno, vayamos con la siguiente carta. Y ahora vayamos con esta otra carta que tenemos, SSR, la última ya, la cual su atributo principal es la técnica. Y bueno, vamos a leer las pasivas. Tenemos su primera pasiva que dice técnica inicial 350, la siguiente resistencia inicial 150. Esto debe estar descolocado, doy por hecho. Luego lo revisaré, pero bueno, es que aquí desde la página suelen estar algunas descolocadas. Lo digo por la siguiente, dice mejorar la técnica durante la práctica 30%. No entiendo por qué tiene esa imagen, la verdad, pero bueno, a veces en esta página, como digo, hay cosas confundibles y están mal, pero bueno, en fin. Y luego, mirar, voy a hacer lo siguiente, lo voy a mirar desde la esta porque la verdad es que me está hasta rayando. Lo miramos desde el juego y hasta la primera pasiva dice técnica inicial arriba 350. La siguiente dice resistencia inicial arriba 150. Y la siguiente nos dice mejorar la técnica durante la práctica un 30%. Bueno, frenamos, de momento todo bien, como podemos observar, dos atributos relacionados con la técnica, que es de lo que se profesionaliza la carta, es lo que es su atributo principal, y luego tenemos una de ellas que va ligada a la resistencia, lo que es al símbolo del corazón, o sea que, ok, de momento todo está correcto. Pasamos a la siguiente pasiva, la cual es la del muñequito corriendo, que como bien sabéis, se le denomina bono de práctica. Y esta pasiva, o sea, bueno, ya sabéis que el tema de los porcentajes con esta pasiva siempre suele ser 15, 20. Y bueno, ya sabéis que lo que nos aporta es básicamente que todos los puntos que hemos ganado en ese turno, pues esta pasiva lo que hace es aumentarnos la ganancia de estadísticas.
Si de uno hemos conseguido 50, a otro 50 y en otro 100, pues esto lo que nos va a dar es un 20% más de subida en ese turno, ¿vale? Así que bueno, básicamente está bastante bien. Es una muy buena pasiva, de las mejores. Y será mucho mejor cuando suba de porcentaje. Pero bueno, no está mal. Luego, lo siguiente. Dice aumento de la tasa de conferencias, la del silbato. Lo tenemos en un 50%, lo cual está bastante bien. Y esto lo que hace pues es el aumento de las probabilidades de hacernos aparecer cartas con texto rojo, lo cual está genial, pero como bien sabéis, a mí me gusta mucho esta pasiva que vaya unida de la pasiva SP, de la cual lo que nos hace es darnos una bonificación de las estadísticas de las cartas rojas. O sea que básicamente siento que esas dos pasivas deben de ir juntas para que nos puedan aportar lo máximo en el apartado de cartas con texto rojo. Así que yo creo que es un punto negativo porque os adelanto que no aparece esa pasiva. Igualmente seguimos leyendo y nos dice lo siguiente, que es actualización del estado del evento en un 50%. Os recuerdo lo que era esto. Esta es una de las pasivas más olvidadas del juego, realmente. Y lo que nos hacía era que es como que nos ascendía las estadísticas que adquiríamos en el evento de apoyo del jugador. O sea que básicamente es que lo que os digo está bien, es una buena pasiva, pero es una pasiva muy olvidable o que pueden ser fácilmente reemplazables este tipo de pasivas por otras mucho mejores. Así que no está mal, es buena, pero entre todas las importantes que hay, esta está la última realmente, ¿no? Así que nada. Igualmente es buena pasiva porque ya de por sí el hecho de que una pasiva olvidada se nos aparezca en una carta en concreto de dos distintas que podamos tener en tres ranuras, no haya ninguna con esta pasiva y que esta sea la única que la tenga, pues ya solo por el simple hecho de ser la única que tenga esta pasiva, quizás sí que puede coger algo más de valor. Pero es lo que os comento, de todas las importantes que hay es de las que menos se va a aprovechar, por así decirlo. Así que se nos queda una carta bastante curiosa, pero nos falta la última pasiva, la cual nos ofrece un aumento en la resistencia, donde aquí ya gracias a esto tenemos doble de mejora en pasivas de resistencia con técnica, así que se ponen a la par. Y luego tenemos una pasiva relacionada con el bono de práctica de los partidos, ¿vale? En este caso, pues como bien sabéis, es un aumento, es una bonificación de un 40% en las estadísticas que hayamos podido conseguir en los partidos de entrenamiento. O sea que básicamente una pasiva muy increíble que en un 40% no está mal, pero sí que es verdad que podría ser un mayor porcentaje. Igualmente, pues está bastante bien. Como podéis ver en pasivas no es mala carta realmente, tiene un poco de todo. Quizás no hay tanta uniformidad desde mi punto de vista porque no tienen la pasiva de SP y la del silbato se queda ahí un poquito solitaria. No hay ninguna pasiva que tenga un porcentaje muy loco que me haga ponerme las manos a la cabeza. O sea, no hay ninguna pasiva que digamos que rompa el esquema de lo estándar en el juego, así que en tema numérico. Entonces, ¿es una buena carta? Sí, pero no es una carta que nos haga volvernos locos, la verdad, sin más. Eh, Vamos a ir ahora con lo que nos aporta en cartas. Cuidado porque aquí es donde se van a venir las hostias para esta carta SSR. Y como podréis ver, lo que nos ofrece son dos cartas de entrenamiento de regate, mismo dibujo. eh, y vuelven a hacer lo mismo, nos ofrecen una carta de colores, en este caso la del primer color que apareció en el juego, la de color verde, la cual es la peor. En colores es de momento la peor. Ahí ya empezamos mal. Segundo, vuelven a hacer la misma mierda que hicieron con los personajes. No nos están ofreciendo una carta verde con un dibujo distinto, o sea que nos pueda aportar cosas distintas, sino que es la misma carta que la dorada. O sea, para ser exactos, estamos ante la primera carta SSR de pago que no nos ofrece 4 skills, nos ofrece 2. Puedo entender en cierta parte que al Chigiri nuevo le pusierais una carta extra de color verde para nosotros decidir cuál de las dos, bueno, depende de cuál nos salga, ¿no? Pero sí que es verdad que básicamente lo que nos traía ese Chigiri nuevo, pues era más contenido.
Ya está, era en plan, bueno, pues o te sale la de oro o te sale la carta verde. Pero yo veo completamente obligatorio que todas las cartas SSR tengan 4 skills de aprendizaje. 4, lo cual, como bien siempre digo, son 2 que nos ofrece una carta dorada y 2 que nos ofrece otra carta dorada. Si me estás ofreciendo la misma carta, pero de un color distinto, y como podéis observar, con solo 2 skills de aprendizaje, porque es la misma carta, solo que de un color distinto, es que te mando a la mierda, es que te lo juro, te mando a la mierda. Ya de por sí me cabreo con Shigiri, me cabreo muchísimo con Shigiri, pero lo puedo entender, porque claramente meter a un personaje con 4 skills de aprendizaje pues puede ser algo muy chetado, y quizás pueda hacer que le quite un poco el valor a las cartas SSR, pero que a una carta SSR le metas esto, y encima que sea la peor de colores, es que... Es que vamos, estaba directo al infierno, o sea, de verdad, ¿eh? O sea, esta carta por eso tenía pasivas decentes, por eso tenía buenas pasivas, para luego mostraros esta, mostrarnos esta putada, porque esto lo veo una putada realmente, para la carta. Así que estamos ante una de las peores cartas SSR solo por esto. De verdad os lo digo, o sea, solo por esto, que es que en tema de aportación no nos aporta mucho más. Si las pasivas, si todas las que hemos visto anteriormente tuvieran subidas en porcentajes muy vastos, que si una 70%, que si otra 70%, cosas muy locas. Llego a ver cosas muy locas y te digo, uff, pues es una carta que aunque tenga esto de muy malo, tiene esto de muy bueno. Pero es que de bueno tiene algo estándar, aprobable, y de malo tiene algo bastante mierda, ¿no? Por así decirlo. Así que nada, pues esta es la maravilla que tiene esta carta. Voy a leer rápidamente todo lo que nos queda por comentar sobre la carta, pero ya con esto más o menos os hacéis una idea de lo que opino sobre esta carta. La skill dorada que podemos aprender con esta carta se llama Ilusionista y lo que nos ofrece es aumenta enormemente tu técnica durante el partido. ¡Vamos! Tremenda mierda en comparación a lo que nos ofrece la anterior carta, para que veáis un poco las diferencias. Es que ni siquiera en su skill dorada nos trae algo que nos vuelva locos. Así que todavía más direccionada al infierno esta carta. Y ahora vayamos con lo que nos ofrece esta carta en el sistema Skill Connect, que como podemos observar en las duplas de lo que debemos poner en nuestras formaciones, tenemos en nivel 65 que necesitamos al Bachira y a la carta. Con esto nos ofrecerían un 1% de bono de partida de práctica. Luego, en nivel 55, que lo he leído al revés, pero bueno, no pasa nada, nos ofrecen 30 en la pasiva de técnica inicial. Pues bueno, pues eso. Y luego vayamos a la de colección, que básicamente, como podemos ver, en nivel 50, teniendo la carta a Nagi y a Bachira, teniendo ambos en nivel 50, o sea, bueno, sí a los tres, nos ofrecen de resistencia 2, de técnica 2 y luego en nivel 75, como podéis observar, 6, 5 y luego en 100, 12, 11. Ya está. Ya me he quitado de medio esta carta. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Es que, no sé, esta carta de verdad que es un chiste y de muy mal gusto, la verdad. Igualmente, deberían frenar un poco de hacer volúmenes y si los hacen, que nos puedan aportar más cartas, porque es que de verdad que esto es bastante mínimo, o sea, es algo que no acabo de entender todavía el por qué lo siguen haciendo. Pero bueno, la verdad es que esta carta, no sé, realmente me da mucho asco, o sea, me da muchísimo asco eso, porque consideraba que era obligatorio tener 4 skills de aprendizaje, 2 cartas, una distinta de la otra. En este caso no es así, entonces no entiendo el por qué lo han hecho de esta forma. En pasivas tiene pasivas importantes, o sea que realmente, como siempre os digo, realmente ninguna carta SSR es mala, o sea, a día de hoy sí que tenemos muchos volúmenes, pero no tanto contenido en cartas SSR, y realmente con que podamos aportar 3 en las 3 ranuras de los entrenamientos, pues con eso vamos muy bien. Me gusta el hecho de que tenga una pasiva tan olvidable y que la tenga con pasivas tan importantes alrededor. Por eso yo creo que desde mi punto de vista coge algo más de valor que algunas otras, pero en cambio, como tiene todo esto tan negativo, obviamente lo que yo valoraría de esta carta en una tier list es si es o no es la peor. Que no creo que sea la peor, pero sí que estará por ahí. Así que, pues bueno, básicamente eso. Obviamente esta carta en el futuro va a ser muy olvidable, pero de momento no está mal. Tiene eso que da mucho asco, pero realmente no está mal.
Así que nada, esto sí básicamente todo. Espero que os haya gustado este vídeo, apoyarlo con un montón de likes y como he venido, me voy.